¿Tienen calor? Si quieren pueden sentarse, pueden correr las sillas y sentarse de este lado que hay mucho más aire si quieren, y si no, está bien, ¿sí? Bueno, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a los papás de Deza que nos están visitando. Han venido para un momento, para un tiempo muy particular, ¿no? Algo muy importante. El casamiento de su hija con Johnny. Así que les damos la bienvenida, Dios los bendiga. Y realmente qué lindo es ver cuando la iglesia crece, los jóvenes crecen. El otro día hablábamos con Gustavo. Qué bueno es ver cómo cada uno, cuando llegamos era una iglesia de solteros y solteros. Y de a poco el Señor fue formando familias y la iglesia va creciendo, son familias que se están solidificando y constituyendo en la voluntad de Dios. Y qué lindo que es eso. Amén, qué lindo. Así que bueno, hoy vamos a hablar del altar de rendición. Gustavo venía hablando sobre el altar, una serie sobre el altar, y hoy vamos a hablar sobre el altar de rendición, ¿sí? Y vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 12. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Si en algún momento, debido al gran calor, sienten que se están así adormeciendo, pueden pararse, hagan algo para poder mantenerse, ¿sí? Entendemos que es un día particular, se rompió el aire, así que, pero lo importante es que puedan estar, en algún momento yo los voy a parar y los voy a hacer parar y sentar, a ver si responden, si están despiertos o se me quedan todos ahí medios apocados por el calor, ¿sí? ¿Están acá? Vamos todavía. Nos preparamos para África, exactamente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. En este momento, literalmente, estamos presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, ¿sí? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Amén? ¿Amén? Entonces estamos hablando del altar. Y ahora vamos a hablar del altar de rendición. ¿Qué quiere decir rendirse? A ver, hoy quiero participación, así los tengo activos. ¿Qué quiere decir rendirse? A ver. Entregarse. Humillarse. No dar pelea. Muy bien, muy bien. Someterse al dominio o voluntad de alguien, dice el diccionario, dejando de oponer resistencia, ¿sí? Eso es rendirse, darse por vencido. Pero cuando decimos darse por vencido no está muy bien visto ese término, pero para nosotros en este contexto está muy bien. Dejar de combatir, como decía, dejar de combatir, dejar de dar pelea. Muchas veces hay lucha de poderes. A ver, en un matrimonio a veces hay lucha de poder. A ver, no, me lo dijo él, me lo dijo ella. Y ahí es donde cuando uno cede, es cuando hay unidad, cuando hay tolerancia, cuando hay victoria. Cuando los niños, muchas veces los niños que son chiquitos, y también hay una lucha de poder. A ver, ¿quién se queda con la última palabra? ¿Quién se queda ahí? Entonces los chicos vos les decís no, y están ahí midiendo el terreno. ¿Por qué? Porque quieren tener poder sobre su vida, quieren tener poder sobre sus decisiones y tienen que sujetarse a sus papás, ¿sí? Muchas veces cuando justamente con los niños es un ejemplo que es reconocer que es rendirse, reconocer la superioridad de la otra persona, la autoridad, la superioridad. En el caso de un niño tiene que reconocer que su papá es el que manda, ¿sí? Su papá, su mamá son los que tienen la última palabra y eso es importante. Y para nosotros es un acto de adoración, ¿sí? El rendirse también es un acto de adoración. Pero vamos a ver
a ese altar. ¿Qué tenemos que llevar? ¿Con qué tenemos que armar ese altar? Entonces vamos a empezar a juntar las maderitas. ¿Cómo se hace el fuego? ¿Cómo se hace el fuego? ¿Con qué? Con leña. Acabamos de cantar. Con leña se hace el fuego. Entonces vamos a ir juntando algunos leños para presentar nuestro altar de rendición, ¿sí? Y para esto vamos a ir al libro de Jonás. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Esa es la canción que cantábamos cuando éramos niños. Aún yo la cantaba cuando era niña, aunque no lo puedan creer, y hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Jonás era un hombre que era un profeta en el Antiguo Testamento. Y Dios lo usó con el rey Jeroboam, Dios lo usó, pero en un momento Dios le da un mandato. Dice en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. ¿Chan? Y descendió a Jope y halló allí una nave que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás, ¿qué quiso hacer? Y vamos a ver un poquito el contexto. Cuando hablamos de Nínive estamos hablando de una ciudad muy grande. En ese momento era una potencia. Si bien cuando hablamos de Nínive es la capital de Asiria, pero estamos hablando de la potencia, era toda Siria. Es como cuando decimos hay una ciudad que conquistan, pero está todo alrededor que también pertenecen al mismo reino, ¿no? Entonces Asiria era una potencia mundial en ese momento. Entonces ellos estaban así formándose como el capital del imperio. Era el lugar diplomático. Si había algo importante, si pasaba algo importante, ¿dónde estaba? En Nínive. Es como la gente que vive en el interior y dice, bueno, si pasa algo importante, ¿dónde pasa? En Buenos Aires. Por lo general se dice así, ¿no? Bueno, era el lugar más importante. Era una ciudad grande. Cuando dice que había más adelante en el pasaje, en el último capítulo, en el capítulo 4, dice que había 120.000 que no podían entender ni comprender lo que era bueno y lo que era malo. ¿Qué está diciendo? Habían 120.000 niños, lo que quiere decir que habían aproximadamente 1 millón de personas, ¿sí? Pero eran conocidos por su crueldad. Dice que eran extremadamente crueles. Ellos estaban justamente... Era un imperio que estaba en crecimiento, entonces iban y conquistaban y tomaban rehenes y eran terriblemente crueles. Despellejaban vivo a las personas, violaban a las mujeres, empalaban a los hombres, hacían atrocidades. Era un pueblo que realmente era muy cruel, no tenían misericordia de nadie. Eran conocidos y famosos por su crueldad. Y no solo que hacían atrocidades, sino que las mostraban, como para mostrar su poder y a la vez como para intimidar, ¿no? En Mozambique, ahora en el norte de Mozambique, hay problemas en Cabo Delgado que también hacen atrocidades y descuartizan los cuerpos y los dejan tirados en la ruta. ¿Pero por qué? Porque están mostrando, miren lo que les puede pasar, es una forma de intimidación. Y estos ninivitas hacían esas atrocidades también. Y eran enemigos del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que ellos pagaban tributo. Tenían que pagar tributo, ¿para qué? Para no ser conquistados y terminar como otros países que ya habían sido conquistados. Entonces, realmente era un pueblo muy cruel. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás, mira, levántate y anda a Nínive porque he visto tanto la crueldad de Nínive. Son terribles, yo ya no sé qué hacer. Ha venido delante de mi presencia toda su crueldad. Anda, predicales, anda y hablales, porque si no los tengo que destruir. ¿Qué dijo Jonás? No, yo no voy a ser parte de eso. Y estaba en desacuerdo con Dios. Dios le dio un mandato claro, pero Jonás estaba en desacuerdo con lo que Dios le había mandado.
Dios fue claro, le dijo, levántate, anda a Nínive y pregoná. Pero él no estaba de acuerdo. ¿Y qué hizo? Se escondió, escapó de la presencia de Dios, dice la palabra de Dios. Y eso me lleva al Salmo 139:7, que dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, porque no hay dónde escaparse de Dios. Pero este hombre de Dios, me parece que tenía un poco confusas las cosas, y dice la palabra de Dios que él fue y quiso escapar de la presencia de Dios. Él quiso huir de la presencia de Dios. Él se escapó, dijo, bueno, yo no quiero hacer lo que Dios me dice, entonces se escapó. Se alejó del centro de la voluntad de Dios. Y cuando decimos que se alejó, estamos diciendo se alejó del centro de la voluntad de Dios. Él estaba en un lugar, él estaba en Israel. Y tenía que ir al este, tenía que hacer 1.337 kilómetros. Cuando Nínive es la actual Mosul en Irak, ¿sí? Estuve investigando un poco, hoy me había enroscado un poco con las distancias, no puede ser, y es bueno, Nínive es Mosul en Irak. Estaba a 1.337 kilómetros de donde estaba el profeta de Israel. ¿Qué hizo él? Eso estaba a 1.337 kilómetros al este. Él se fue 5.762 kilómetros al oeste. O sea, se fue al lado contrario. En ese momento hay comentaristas que dicen que es lo más lejos que se conocía en ese momento. Sería más o menos lo que hoy es España. O sea, se iba al otro lugar opuesto. ¿Por qué? Porque él no quería hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Jonás, ahora presten atención en algo. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hacer algo? ¿Cuántas veces el Señor te dice que hagas algo? Y con tal de no hacer lo que Dios te mandó a hacer, te escapás. Te escapás de una persona. A nosotros nos pasa muchas veces cuando hay circunstancias y queremos hablar con una persona y esa persona ya sabe lo que le vamos a decir. Si alguien está haciendo algo, le vamos a decir, mirá, te estás desviando, vení por el camino. Y como no quieren, ay, no puedo, y tengo que hablar con vos, hoy no puedo y mañana no puedo. ¿Por qué? Porque me estoy escapando de esa confrontación. Muchas veces el Señor nos está mandando a hacer algo, quizás te está mandando a soltar algo. Quizás Dios te está mandando a soltar una relación, quizás Dios te está mandando a soltar un trabajo, quizás Dios te está mandando a soltar algo. Quizás Dios te está mandando al revés, a iniciar algo. Mirá, tenés que iniciar dejá de trabajar para otro y hacer tu microemprendimiento, o iniciar una pareja, y Dios te estaba mandando a iniciar algo y vos no querés hacerlo. O Dios te está mandando a predicar o a entregarte o a hacer algo con otras personas y vos tampoco querés hacerlo. Quizás te está mandando a predicarle a aquel vecino que te toca la música hasta las 6 de la mañana. Yo tengo un vecino que a las 6 de la mañana terminaron de la música chingui. Vino un colectivo y se llevaron 50 jovencitos. Ay, Señor, dame amor por mi vecino. Muchas veces suceden ese tipo de cosas. Nosotros, para no obedecer a Dios, nos vamos lo más lejos posible, lo más alejado de Dios. Creemos en nuestra pequeña mente que de alguna forma nos vamos a escapar de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Las decisiones forman tu carácter. Cada decisión que vos tomás forma tu carácter. Y si vos decidís mal, me acordaba, parte de esto yo ya tenía preparado la semana pasada y era un poco también lo que había predicado Kim y Jerry, ¿sí? Muchas veces esas decisiones afectan a otras personas. Esas decisiones afectan a otras personas, a terceros. Esas decisiones traen consecuencias, las decisiones equivocadas traen consecuencias, afectan a otras personas, nos llevan por un camino que es mucho más doloroso. El Señor no quería que Israel estuviera 40 años en el desierto, no es que
No. Israel, como decidió mal, como consecuencia tuvo que estar 40 años en el desierto, y Dios, que es tan misericordioso, utilizó esa situación y esa realidad para formarlos, para sacar lo que hay en su corazón. Y fíjense que por la dureza de su corazón no pudieron llegar a lo que Dios tenía y se perdieron la tierra prometida, sino que la otra generación recién pudo entrar. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones que nos desvían, nos alejan de lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que nos alejan a nuestra familia de lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que no permiten que otras personas lleguen a Cristo? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que lastiman a otros? ¿Cuántas malas decisiones pueden arruinar nuestra vida? Ahora, es tan importante la actitud que nosotros tomamos frente a cada decisión. Necesitamos depender del Señor, esa dependencia total. Necesitamos ser sabios en nuestras decisiones, sabios por completos. ¿Qué pasa? Cuando te arrepentís, vos decís, uy, decidí mal, me equivoqué. Tenía que ir para Nínive y me fui para Tarsis, pero ya hice un montón de kilómetros. A nosotros nos pasó una vez que estábamos viajando, y vieron cuando tenés los dos caminos ahí, entras a dudar, y yo no me llevo muy, me anda mejor este GPS que el del celular. Entonces por ahí, para allá, y seguimos con Gustavo, y por ahí nos damos cuenta que habíamos hecho como 50 kilómetros de más. Entonces, 50 o 100 kilómetros, ya no me acuerdo. Entonces, el camino es mucho más largo. Cuando vos no agarrás el camino que Dios te mandó, no vas a donde el Señor te mandó, no solo tenés que volver al punto de partida, sino que tenés que empezar el trayecto a donde el Señor te mandó. Nosotros teníamos que llegar a Entre Ríos, pero nos fuimos, no sé, para Santa Fe, por decir algo. Tuvimos que volver a Buenos Aires para de ahí irnos para Entre Ríos. Entonces es mucho más lejos el camino. Me parece que por ahí hubieron risitas, a otros les pasó. No fuimos los únicos. Entonces, cuando nosotros decidimos mal y empezamos a avanzar, el camino de vuelta es mucho más largo, mucho más doloroso, mucho más difícil. Pero lo importante, si vos agarraste ese camino, lo importante es que vuelvas al punto de partida para comenzar a ir rumbo a Nínive, a donde Dios te mandó. Amén. ¿Qué es lo que busca el Señor? Obediencia absoluta. Dice en 1 Samuel 15:22, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Ya que la mayoría conocemos esa historia. Dios le dijo, no, mirá, andá a esa ciudad y exterminá todo porque eso está todo contaminado, es un desastre. Entonces, Saúl, ¿qué hizo? Agarró, por avaricia, agarró lo mejor. Entonces viene el profeta y le dice, estaba hablando con Saúl y le había dicho, no agarres animales, no agarres riqueza, no agarres nada, de eso no toques nada, porque es todo inmundo. Y estaba hablando con el profeta Samuel y se escucha mu, mu. Le dice el profeta, ¿y qué son esos ruidos? No, es para ofrecerle sacrificio al Señor, y muchas veces ahí es donde nosotros nos engañamos. Decimos, esto que estoy haciendo es para servir al Señor, esto que estoy haciendo es para... Pero la realidad es que es mi egoísmo, mi egocentrismo lo que me está motivando. El pretexto porque estoy haciendo lo que no tengo que hacer es digo que es para el Señor, pero ¿qué dice? ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? El obedecer vale más que el sacrificio. El Señor no quiere sacrificio, el Señor quiere obediencia, ¿sí? Obediencia. Y muchas veces nosotros tenemos una obediencia a medias. ¿Y la obediencia a medias qué es? Desobediencia. Dios quiere una obediencia absoluta. No servía que Jonás fuera, bueno, no, yo a los ninivitas no les voy a predicar, pero entonces me voy a la ciudad de al lado y voy, les predico y que se salven ellos. No, Dios quería salvar a los ninivitas, ¿sí? Dios tenía un propósito. Obedecer, no hago lo que me pide. Muchas veces el Señor me pide algo y como no hago lo que el Señor me pide, hago cosas alternativas. O por ejemplo,
se necesita en la iglesia hacer algo. Y dijo, hay cosas que nadie quiere hacer, ninguno queremos hacer. Entonces vamos y de repente se necesita hacer una cosa, y ay no puedo, y hago un montón de otras cosas. Pero lo que se necesita, ir a hablar con una persona, ir a visitar a alguien, ir a atender a alguien, eso no lo hago. Bueno, no, la obediencia es hacer lo que Dios te manda hacer, sea maravilloso o sea terrible, lo que sea, pero hacer lo que Dios te manda hacer. Obedecer a Dios nos cuesta caro. Aún vemos con Jonás que aún a su bolsillo, dice la palabra de Dios, que él fue, en el versículo 3, dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, tuvo que agarrar y pagar su pasaje. Y la realidad, ¿saben qué nos enseñaron nosotros en el instituto y pudimos comprobar? Cuando Dios te invita, Dios te paga. Cuando vos vas a donde querés, vos tenés que pagar, y el pasaje es caro, muy caro. Cuando vos estás en desobediencia a Dios, las consecuencias, los costos son mucho más caros. Si él hubiese ido a Nínive, el boleto del barco lo hubiese pagado el Señor, pero dice que él tuvo que pagar el boleto para huir de donde Dios lo estaba mandando. Él justamente fue desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos, los costos los pagamos nosotros. Cuando vos obedeces la palabra de Dios, no importa las circunstancias que tengas que pasar, Dios se hace cargo. Ustedes lo ven con Mozambique y todo lo que estamos viviendo. Dios nos metió en este baile, como se dice acá. El Señor nos dijo que fuéramos, y sí, humanamente muchas veces pero Dios se hace cargo y hace milagros y va delante nuestro y nos maravilla. Ahora fíjense qué pasaría si nosotros decimos, no, Mozambique ahora en febrero hace mucho calor, más que ahora acá. No, Mozambique no. En vez de Mozambique, bueno, nos podemos ir a Brasil, nos vamos a visitar allá a los papás de Deza, nos vamos a, ¿cómo es? Maceió, nos vamos a Maceió, que hay playita, y vamos y le predicamos a la gente. Pero eso tiene un costo, el escaparte de la presencia del Señor. Muchas veces por comodidad, esto es algo al extremo, un ejemplo al extremo que estoy diciendo, ¿no? Pero el escaparte de lo que Dios tiene para tu vida tiene un costo espiritual, tiene un costo material, tiene un costo emocional. Y es muy difícil después tomar el camino de vuelta, porque si te costaba hacer esos 1.300 kilómetros, imagínate ahora que tenés que hacer casi 7.000 kilómetros para volver. Es mucho más difícil. Pero Dios lo que busca de nosotros es obediencia absoluta, que vayamos directo. Dios no nos quiere torturar, no es un sádico. Ay, bueno, que vaya hasta Nínive y que se lo trague un pez, así. No, Dios quería que él fuera a Nínive. Pero su decisión es lo que lo desvió de lo que Dios tenía. Su decisión, las consecuencias de su decisión es lo que lo llevó a estar dentro del pez. Dice también, se escapó de la presencia de Dios y huyó de su misión, porque Dios le había dicho, andá y predicales. Ahora, ¿por qué él se escapó de su misión? Si Dios le dijo, andá, predicá, ¿por qué él no lo quiso hacer? ¿Están todos acá? ¿Sí? ¿Se me duerme alguno? ¿Se me derrite alguno? Bien, seguimos entonces. ¿Por qué? Por su propia justicia. ¿Cuántos de ustedes son un poquito así justicieros? Uy. ¿Vieron que cuando pasa algo y vos ves una injusticia y saltás, y acá, bueno, ya he tenido mucha respuesta a esa pregunta. Muchas veces nuestra justicia propia nos lleva a defender una situación, a defender un concepto, a defender una postura, y nos obstinamos. Pero ¿saben qué es la justicia propia? Es un sentimiento de superioridad. Es un sentimiento de superioridad. Acá lo vemos en Jonás. Él creía que era más sabio que Dios, porque si Dios le estaba diciendo, anda a Nínive y predicales, ¿quién era Jonás para decir que no lo iba a hacer? Que ellos no merecían la misericordia de Dios. ¿Quién era Jonás para decidir que eso era injusto?
Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Creemos que sabemos más que Dios. Creemos que somos superiores a otros. Y nuestra iglesia es una buena iglesia, porque tiene una buena palabra y sana doctrina. Entonces eso nos da autoridad para criticar otras iglesias que no son tan... No, porque quizás hay alguna persona o alguna iglesia o algo que, bueno, fueron mal formados y están equivocados, pero quizás tienen un corazón más misericordioso y amoroso que nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que otros son mejor o peor que nosotros? Que la forma de hacer las cosas como nosotros decimos es la correcta. ¿Quién te da esa autoridad? La justicia propia es orgullo, es un sentimiento de superioridad, es el sentimiento de yo soy mejor que él, porque yo hago las cosas mejor que él. Creemos saber más que Dios. Ahora vemos en Jonás, él era un nacionalista, él era un patriota diciendo no, escúchame, ¿cómo voy a ir a predicar y a salvar el pueblo que nos está cobrando tributo? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a ir a salvar a los enemigos de mi pueblo? No, que se mueran. Yo me lo imagino a Jonás y lo entiendo, en cierta forma lo entiendo también. Porque justamente era un pueblo que eran crueles, que sabían de las atrocidades que hacían. Pero ¿quién era Jonás para decir que Dios no tenía que tener misericordia? La justicia propia, ¿saben qué hace? Divide. Divide entre nosotros, que somos los santos o los superiores, y los pecadores, aquellas personas que están equivocadas. ¿Por qué? Porque nosotros, vení que te voy a enseñar cómo se hacen las cosas, te voy a explicar cuál es la sana doctrina. Y la realidad es que nosotros somos igual o peor que esas personas, por lo que hay en nuestro corazón. La justicia propia nos divide porque no queremos perdonar a aquella persona que nos lastimó o que nos hizo algo, porque no se merece nuestro perdón. Pero ¿qué te dice la palabra del Señor? Con la misma vara que vos medís para perdonar a tu hermano, yo te voy a medir a vos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Vamos a merecer el perdón de Dios si nosotros no perdonamos a nuestro hermano? La palabra del Señor dice que nos va a medir con la misma vara. ¿Sí? Te da autoridad sobre el que está equivocado. Creemos, ¿por qué divide? Porque creemos que tenemos autoridad sobre el que está equivocado y tenemos que hacérselo entender, porque no lo podemos dejar en su error. Y ahí es donde nos subimos al caballo y tenemos que explicarle, no lo podemos dejar. Somos atalayas y empezamos a usar aún palabra de Dios y versículos para convencernos que lo que estamos haciendo está bien. Pero la realidad es que ahí hay un orgullo grande. Una cosa es, a veces hay personas que están equivocadas y uno en amor puede explicarles, decirles y respetar la decisión de la persona. Pero otra cosa es cuando por justicia propia tenemos que enseñarle. Ahí es cuando estamos diciendo la justicia propia divide. La gracia de Dios alcanza a las peores personas. Nosotros no somos quién para decir que no merecen perdón. El Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice en la palabra del Señor? Que Él vino, el que más pecó es el que más amó. ¿Y a quién salvaba el Señor? A las prostitutas, a las peores personas, a aquellos que los religiosos no querían contaminarse. A esas personas era a las que venía a salvar el Señor. ¿Qué pasa si el Señor nos dice, tenés que ir a predicar al mundo? Porque en el Antiguo Testamento es Jonás que tenía que ir a Nínive, pero ese mismo mandato el Señor hoy nos lo dio. Y tenemos que ir y predicar y salir de la iglesia y predicar. Y si el Señor te dice, anda a predicarle a un homosexual, anda a predicarle a 2 mujeres lesbianas que están tratando de adoptar una criatura, anda a predicarle a un musulmán que tiene a su esposa toda escondida y tapada, anda a predicarle a un violador, anda a predicarle a un golpeador.
¿qué pasa? Nuestra justicia propia se empieza a revolver ahí adentro nuestro. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir que ellos no son merecedores de misericordia? Y fíjense qué loco, ¿no? Se encontraba Jonás huyendo de Dios en Jope, y tomándose un barco para huir de predicarles a aquellos que no eran del pueblo de Dios, a esos gentiles pecadores. Ahora, después de mucho tiempo, ¿qué pasó en Jope? A ver si alguien se acuerda. En Jope es donde el Señor le dice a Pedro que vaya a los gentiles. ¡Oh, qué casualidad! Entienden que Dios tiene propósitos y nosotros no vamos a impedir lo que Dios tiene. Y vemos en toda la historia de Jonás, después lean todo el libro, pero vemos en la historia de Jonás tantas cosas llamativas, ¿no? Los supuestos gentiles y malas personas que eran los marineros, en el capítulo 1 vemos cuando se escapa Jonás. ¿Y qué pasa? Bueno, para aquellos que no conocen la historia, dice que se sube al barco, viene una tormenta tremenda y los marineros se estaban dando cuenta, acá esta tormenta no es normal, algo está pasando, y empiezan a buscar quién era el causante. Ellos sabían que había algo espiritual, eran pecadores, eran gentiles, no tenían nada de parte de Dios, pero ellos tenían un discernimiento de que esto es algo espiritual. Y dice la palabra de Dios, y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Por qué? Porque cuando empezó la tormenta, estaban tratando de solucionar todo, de poner la nave que no se hundiera. Pero Jonás, ¿dónde estaba? Jonás estaba dormido. Dice que estaba abajo en una nave dormido, en medio de una tormenta donde estaban todos enloquecidos porque se estaban por morir todos, porque estaban por naufragar. La nave, fíjense a qué punto tenía su cabeza anestesiada, que él no se hacía cargo y él estaba abajo dormido. Entonces viene el patrón de la nave, el capitán, y le dice: ¿qué te pasa, dormilón? ¿Qué te pasa? O sea, no es momento para dormir. Levántate y clama a tu Dios, sea cual fuere, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y él les respondió, y en ese momento echaron suertes, dice la palabra de Dios. Echaron suertes y vieron que algo pasaba con Jonás. Ya era muy sospechoso. En medio de la tormenta, estar durmiendo, algo raro pasaba. Entonces, dice que se dieron cuenta que era Jonás. Bueno, decinos qué pasa, ¿por quién sos vos que causás todo esto? Como por tu culpa causás todo esto. Y en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9 les dice: y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Aleluya. Ahora, la realidad es que él no tenía temor de Dios. Estaba durmiendo en medio de esa situación. Estaba anestesiado en medio del problema que él mismo causó. Entonces, más adelante dice la palabra de Dios que le decían: bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Échenme al mar y ustedes se van a salvar. No era que él se quería salvar, él: mátenme, pero no voy a ir a Nínive, prefiero estar muerto que ir a Nínive. Prefiero morir que llegar a ese lugar. Y dice que, ¿saben qué pasó? Este Jonás era indolente, obstinado, despreocupado, sin compromiso, pero estos marineros pecadores, a los cuales él tenía por algo despreciable, dice que clamaron a Jehová y le dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre de este inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, ¿cuántas veces nosotros estamos anestesiados y las personas de afuera, las personas que no conocen al Señor,
De repente tienen más amor. ¿No les ha pasado de ver personas que tienen más sentido común, más amor, se preocupan más por el prójimo que aún los mismos cristianos? Porque nosotros estamos anestesiados, escapándonos de lo que Dios nos manda hacer. ¿Amén? ¿Están todos acá? Pónganse de pie un poquito. Pónganse de pie, den una vueltita. Ahí está. ¿Están? Toman un poco de aire y seguimos. Pueden sentarse. Decimos entonces que tenemos que entregar nuestra voluntad. ¿Cuál es la leñita? Bueno, nuestra voluntad. Está bien, Señor. No como Jonás, que se fue y se escapó de Dios, se escapó de la misión, se escapó de todo, sino rendir nuestra voluntad a Dios. Tenemos que entregarle al Señor también nuestra autosuficiencia, porque a veces decimos, yo solo, quiero hacer lo que quiero. Pero ¿saben qué pasa? En el capítulo 1 vemos que él peleaba y no quería entregar su voluntad, pero en el capítulo 2 vemos una situación diferente. En el capítulo 2 vemos que Jonás ya estaba dentro del pez. Y adentro del pez, no es como yo en la escuela bíblica cuando era chiquito me lo imaginaba a Jonás sentadito ahí, no. Jonás, imagínense, estaba adentro del estómago de un pez grande, de una ballena o de algún pez grande. Entonces estaba lleno de esos jugos gástricos, incómodo, apretado, acalorado, con poco aire. La situación no fue cómoda. Entonces aguantó, pero dice la palabra de Dios que estuvo 3 días en el pez, 3 días ahí adentro. Fue obstinado, pero en el capítulo 2 vemos que él por fin se rinde, temporariamente, pero se rinde. Entonces se rinde y deja de pelear con Dios, da el brazo a torcer y acepta la soberanía de Dios y pide una segunda oportunidad y entrega su voluntad. Dice en el capítulo 2, versículo 9, todo ese capítulo es el agradecimiento de Jonás. Señor, vos que estás en el cielo y que no me dejás y que me has salvado, y muy poético y muy lindo todo lo que dice, pero en el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. ¿Ahora sí querés pagar lo que prometiste? Las salvaciones de Jehová. Señor, sacame de esta, yo te prometo que te voy a dar lo que te prometí, pero sacame de esta, ¿sí? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que dejar en situaciones adentro de un pez? No literalmente, porque si no ya sería... Pero ¿cuántas veces hay situaciones que Dios te está llevando y te lleva y te lleva y te lleva y no hay forma de hacernos entender? Y nos tiene que poner en un lugar horrible, incómodo. ¿Pero por qué? Nos pone en ese lugar porque si no es a través de eso, nosotros no damos nuestro brazo a torcer. Y esto nos lleva también a ver otro palito que tenemos que poner. Dijimos que tenemos que poner la voluntad, nuestra autosuficiencia de querer hacer las cosas a nuestra forma y rendirnos, pero también la rebeldía. Ahí pasamos al capítulo 3, donde vemos que, bueno, ya cuando estaba todo mal en el pez, Señor, por favor, te voy a prometer lo que te di, y así hacemos nosotros. Pero cuando las cosas más o menos ya se están acomodando, bueno, está bien, voy a Nínive, ahí es cuando empieza otra vez a salir esa rebeldía. Bueno, y yo me imagino que tenía que caminar bastante. Entonces, en ese camino de vuelta a Nínive, Jonás empezó a llenarse de bronca, me imagino. Vamos a imaginarnos un poco, ¿no? Y fue y obedeció, pero lo hizo de mala gana. ¿Y cuántas veces Dios nos manda a hacer las cosas? O nos pide algo y se lo damos de mala gana, o boicoteamos lo que Dios nos manda hacer, o boicoteamos a los otros que tienen que hacer lo que yo tendría que hacer. ¿Cuántas veces? Dice la palabra de Dios que su predicación fue 6 palabras. En 40 días Nínive será destruida. Era todo lo que él decía. Se supone que tenía que recorrer para cruzar Nínive, necesitaba 3 días, pero el primer día él ya estaba diciendo,
en 40 días Nínive va a ser destruida. Ahora miremos un poquito el sermón de Jonás, la predicación de Jonás. Primero, no está diciendo por qué motivo iba a ser destruida, no denuncia el pecado. ¿El profeta qué hace? Denuncia el pecado del pueblo, porque ustedes hicieron esto, aquello, fueron... No denuncia el pecado. Simplemente les dice 40 días, chicos, en 40 días. Era toda su predicación. No lleva al arrepentimiento. Bueno, listo, ¿qué hacemos al respecto? Uy, sí, somos pecadores. ¿Qué hacemos? Nunca los lleva al arrepentimiento. No les dice qué tienen que hacer para arrepentirse. No menciona a Dios en ningún momento. Él predica, pero en ningún momento menciona a Dios. No dice de quién es el mensaje, quién nos va a destruir. Fíjense que lo está haciendo de mala gana. Él pone estorbo, no deja que haya fluidez, no deja algo claro. Si no lo hace, bueno, y no solo eso. La realidad es que nada puede estorbar el plan de Dios. Y dice que el primer día, cuando fue y predicó, ¿qué pasó? La gente se conmovió y se vistió de cilicio. Y cuando el rey se enteró, bajó de su trono y dijo, toda la nación, todos se van a poner, vamos a ayunar y vístanse de cilicio. Y cilicio es una ropa como alpillera, que pica, que molesta, en señal de flagelo y en señal de abnegación. Y vístanse de cilicio y ceniza, vístanse de luto porque estamos dolidos porque hemos ofendido a Dios. A ver si, hagamos un ayuno, a ver si Dios se arrepiente. Entonces, ahí vemos que nada puede estorbar los planes de Dios. Ahí vemos que cualquier cosa que Él quería hacer, todo lo que Jonás estaba enojado, por más que él tuviera otros planes, Dios tenía un plan y lo que Dios dice que va a pasar, ¿quién lo va a estorbar? Dice en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó y fue Jonás y fue a Nínive conforme la palabra que Jehová le había dado, y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar en la ciudad un camino y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hoy hay en sus manos. ¿Quién sabe si Jehová se volverá y se arrepentirá? Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho. Dicen algunos comentaristas que posiblemente ya estaban preparado el corazón de este rey y de la gente de Nínive. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estudios y arqueología, para ellos habían algunas cosas que los podían quebrar. Eran muy supersticiosos y una de ellas era un eclipse total. Para ellos eran los dioses. Y en esa fecha, el 15 de junio de 763 a.C., hay registros que hubo un eclipse total. Y otra de las cosas que hay registros arqueológicos es que en esa época hubo un terremoto. Entonces, posiblemente, ellos a lo único que temían eran a las catástrofes naturales. Posiblemente ya Dios empezó a tocar su corazón, porque fíjense que instantáneamente, donde viene la predicación, ellos se arrepienten, enseguida. Dios tenía un propósito, más allá que después, igual que el pueblo de Israel, ellos se arrepintieron, estuvieron bien un tiempo y después se volvieron sus malos caminos y Dios en el año 612, si no me equivoco, 612, destruye a Siria. Todo ese imperio terminó siendo nada. Pero en ese momento Dios les quería dar una oportunidad. Dios quería
ser misericordioso, pero Jonás se resistía a la misericordia de Dios. Y para ir terminando, así no se me derriten, Jonás en el capítulo 4 vemos que se enojó. Cuando ve que el pueblo se arrepiente, en vez de decir, bueno, ahora vamos a ser todos hermanos, gloria a Dios. No, se enojó y se fue y se empacado, entristecido, se fue debajo, allá lejos, y se quedó mirando. Y creció una plantita que le daba sombra. Una calabacera es una planta que da bastante sombra. Y el Señor permitió que esa calabacera de un día para otro creció. Y él estaba, ¿viste, Dios? Si yo ya te dije, por eso no quería venir. Porque yo sabía que vos eras Dios misericordioso y que los ibas a perdonar. Y seguía, fíjense que a pesar de que en el pez, cuando las papas quemaban, él se arrepintió. Pero cuando las cosas más o menos estaban un poquito mejores, ya volvió a ser ese Jonás que no le importaba nada más que él y su justicia propia. Entonces, en ese momento, cuando sale la calabaza, él se pone feliz. Pero al otro día Dios permite que venga un viento y el sol y la calabaza se quemó toda. Como las plantas en estos días, si no las regamos, pasa lo mismo. La calabaza... Y ahí, pero se enojó tanto que mejor me sería morir. Fíjense a qué punto estaba enojado. ¿Por qué no me muero? En vez de estar pasando todo esto. Y ahí vemos la inmadurez, la falta de entendimiento. Él no tenía entendimiento de lo que estaba pasando, él no entendía nada. Tenía la calabacera, estaba contento, dejó la calabacera y se quería morir. Nunca entendió la misericordia de Dios. Nunca permitió que esa misericordia que Dios había tenido con él, que lo había perdonado cuando lo sacó de adentro del pez, que él era desobediente y Dios practicó misericordia con su vida. No, sino que él volvió a ser el mismo. Evidentemente, quizás más adelante la Biblia no lo dice, en algún momento se puede haber arrepentido o no, o puede haber cambiado su vida. El Señor después en el Nuevo Testamento lo pone como ejemplo, es un tipo de Cristo. Pero, ¿a qué llegamos? Volvemos a Romanos 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a nosotros? Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor, por la misericordia que Dios tuvo con Nínive, con Jonás, por las veces que Dios tuvo misericordia con tu vida, yo te lo ruego, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Presentar nuestras vidas en ese altar de rendición. Rendí tu voluntad, rendí tu rebeldía, rendí tu autosuficiencia, tu justicia propia. Dios nos está pidiendo una muerte total. El altar de rendición es ese lugar donde entregamos todo. Nos damos por vencido, no luchamos por el poder con el Señor, no luchamos por quién tiene la razón, sino nos rendimos por completo delante de la presencia de Dios. El altar de rendición es donde yo ya dejo de pelear con mis fuerzas y le digo, Señor, acá estoy. No mi voluntad, sino la tuya. Es obediencia absoluta. No te escapes de Dios, no te escapes de la misión que Dios puso en tu vida. Nosotros tenemos que ir al mundo, nosotros tenemos que salir a predicar a otros. No es mi concepto de justicia. No somos mejores que los ninivitas, no somos mejor que aquella persona que está pecando, no soy mejor que aquella persona que tiene una vida totalmente en desacuerdo, que yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo no soy mejor, porque si no quiero acercarme a Él, lo que hay en mi corazón es peor que lo que hay en esas personas. No hagas las cosas de mala gana, sino dependés. Señor, yo quiero hacer como vos querés. No es a nuestra forma. No es con ejército ni con fuerza, es con su espíritu. No es como yo creo que se hacen las cosas, es como Dios dice que hacen las cosas. Y muchas veces Dios nos manda a hacer las cosas de una forma totalmente diferente de lo que la razón, la coherencia o simplemente nosotros creemos. Pero es el lugar seguro. No te resistas a la voluntad de Dios, no te resistas al trato de Dios. Rendite de una vez por todas. ¿Te tiene que llevar el Señor adentro de la panza de un pez? ¿Vos querés ir adentro de la panza de un pez? No postergues
lo que Dios te está pidiendo. No postergues lo que Dios te está diciendo, yo quiero esto, soltá o tomá o hacé o andá. No lo postergues, hoy es el día y la oportunidad. Mañana quizás ya sea tarde. El camino por el cual el Señor nos trae es un camino más corto. No tenemos que hacer esos 7.000 kilómetros, los 1.000 y pico que teníamos que hacer, más después desviar, no. Sino cuando el Señor nos manda, el Señor nos da el camino más corto. Es el menos doloroso, el menos caro, porque Él invita. Sus consecuencias son bendición. Cuando nosotros vamos al altar de rendición, ahí es cuando estamos en el lugar seguro. Ahí es cuando le damos la oportunidad al Señor de cumplir sus propósitos. En el altar de rendición es donde podemos ser transformados a la imagen de Cristo. En el altar de rendición es donde podemos ser llenos de ese poder que nos ayuda a resistir, a hacer esos 1.000 y pico de kilómetros. En el altar de rendición es donde la imagen de Cristo se sella en nosotros. Pero es necesario para esto muerte. Es necesario dejar nuestra rebeldía, dejar de pelear con Dios, rendirse, date por vencido. La forma en que venís haciéndolo quizás no es la mejor, quizás no es la que te lleva a buen puerto. Rendite y deja que Él te diga cómo hacer las cosas. Amén. Yo les invito a que se pongan de pie.